Nicaragua se ha enfrentado a múltiples reformas constitucionales en los últimos años. En el 2026, esta misma sufrirá una reforma total una vez que se inaugure la legislatura anual, la cual será la segunda prevista para dicha reforma. Pero, ¿qué significan estos cambios para el pueblo nicaragüense? En Infomedio consultamos a dos juristas que nos aclaran esta situación. Bueno, lo primero que yo creo que es importante que la gente sepa es que estamos ante una reforma constitucional, la de febrero del año 2025, que reformó 185 de 202 artículos que contenía la Constitución. Y sí tengo que decir, a propósito de lo que la gente vive día a día, que es altamente preocupante la involución y la regresión en materia de derechos laborales, ¿no? Pienso, por ejemplo, de que se eliminó el principio de igualdad y no discriminación en las relaciones laborales. Se eliminó el principio de estabilidad y promoción en el trabajo, están los dos yuxtapuestos. ¿Y esto qué significa? Como ya no existe principio de estabilidad, a usted pueden despedirse en justa causa y no puede ejercer una acción judicial de reintegro, por ejemplo, ¿no? Entre otras afectaciones a los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Bueno, por ejemplo, el principio de legalidad penal también fue otro principio derogado, abolido por la reforma constitucional. ¿Qué significa el principio de la legalidad penal? Significa de que nadie puede ser acusado ni juzgado por un delito que en el momento en que vos lo cometás no esté en la ley tipificado como delito. Por ejemplo, hoy día gritar no es delito, no te pueden ni procesar ni a vos ni a mí por gritar porque no es delito. Pero el día de mañana de pronto sí lo es, entonces hasta ese momento te pueden procesar. Entonces, ¿qué estoy tratando de decir? Esta es la principal garantía que tiene un ciudadano para defenderse del poder despótico punitivo del Estado. Entonces, al ser abolido este principio, pueda que a usted procesen por una conducta que no es delito. Yo digo gritar porque es, digamos, un ejemplo tonto, pero puede ser ejercer tu derecho a la libertad de expresión, criminalizar tu derecho, ¿no? Eso es algo que en el día a día se puede manifestar. Y la segunda cosa tiene que ver también con el tema de las detenciones arbitrarias y las desapariciones forzadas que están a la orden del día hoy en Nicaragua. ¿Por qué? Porque establecía la Constitución antes de la reforma de que toda persona detenida tenía derecho a ser puesta 48 horas después ante el juez y si no ser liberada. Ahora se eliminó el plazo de las 48 horas y ¿esto qué significa? Significa de que ya el recurso de exhibición personal, que es un instrumento que se interpone a favor de una persona que está detenida ilegalmente, pues ya no tiene vigencia, ¿verdad? De tal manera de que no hay forma en la que los ciudadanos se puedan defender ante detenciones arbitrarias o ilegales. Que el tema en el debate es si esta reforma tiene efecto retroactivo o no, porque la reforma establece que aquellas nicaragüenses que hayan adquirido una segunda nacionalidad pierden su nacionalidad nicaragüense. Entonces, ¿eso le afecta a quiénes? A quienes la adquieren a partir de que la reforma entra en vigencia o quienes años atrás la han adquirido. Y aquí hay dos discusiones. Los personeros del régimen han dicho de que la ley no tiene efecto retroactivo y por lo tanto la pérdida de la nacionalidad no afecta a quienes en el pasado han adquirido una segunda nacionalidad. Y hay otro debate que es el que yo comparto, otra posición, y es que la norma constitucional sí es retroactiva, es decir, sí afecta a hechos en el pasado. ¿Por qué? Porque la Constitución dice, la ley no tiene efecto retroactivo, ojo, la ley, es decir, todas aquellas normas inferiores a la Constitución. Eso es la primera cosa. Y la segunda cosa, si la Constitución no tuviese la norma constitucional, efecto retroactivo, entonces estaría perdiendo su carácter de ley suprema, pero además de algo que se llama en la doctrina norma normarum, es decir, de ser la norma de la norma, de poder regular hechos pasados, ¿verdad? De compatibilizar sus disposiciones a hechos anteriores o a normas incluso que fueron aprobadas anteriormente. De tal manera de que, en mi opinión, sí tiene efecto retroactivo y aquellos nicaragüenses que en el pasado, antes del 2026, hayan adquirido una segunda nacionalidad, pues la pierden su nacionalidad nicaragüense de forma automática. Esta es una constitución que legitima la exclusión, ¿verdad? Y ya desde la primera vez que pusieron que el Estado era socialista, cristiano, solidario, ya eso es una definición que excluye, porque si yo no soy cristiana, si yo no soy socialista y si yo no soy solidaria, o sea, estoy excluida de esa constitución.
¿verdad? Entonces es una constitución que excluye. Y las constituciones deberían ser un instrumento legal, jurídico, que incluye, en el cual toda la ciudadanía se siente reflejada en esa constitución. En efectos prácticos, bueno, yo creo que el tema de la bandera es una cuestión de exclusión para quien no considera que esa es una bandera que no le... La bandera del FSLN, que es una bandera que no le representa. Ellos han impuesto, o sea, lo que tenemos en Nicaragua es un Estado completamente centralizado. Es decir, todas las virtudes de la reforma del 95 las cambiaron, pero de manera completa, profundamente distinta. Crearon legalmente, entre comillas, ya te voy a decir por qué lo digo entre comillas, legalmente un gobierno centralizado en la figura del presidente, casi como que prácticamente dijeron, esta es una monarquía, pero una monarquía feudal, ni siquiera una monarquía parlamentaria como las que existen ahorita en Europa, ¿verdad? Que son monarquías que tienen una representación de Estado, pero no pueden imponer el día a día gubernamental. Los cambios que ha sufrido y sufrirá la Constitución Política de Nicaragua deben de ser abordados en el futuro para restablecer el sistema estatal del país. Por eso, también les preguntamos a los expertos qué propuestas hay para echar atrás estas reformas. Se necesita que, una vez se transite a la democracia, una asamblea constituyente redacte una nueva constitución política. Y esa nueva constitución política establezca los derechos fundamentales inherentes, progresivos incluso a favor de la gente, y los límites rígidos al poder que garantice, digamos, un Estado constitucional. La aprobación por sí sola de esa constitución invalida, por este carácter de norma normarum y de efecto retroactivo que yo les decía anteriormente, invalidará la ley de agentes extranjeros, la ley especial de ciberdelito, la ley de reforma al Código Penal, la ley de pérdida de la nacionalidad y otras leyes que han sido aprobadas. Entonces, bueno, es necesario que se derogue expresamente, de pronto sí, pero de pronto con la sola vigencia de una nueva constitución, en razón del principio de superioridad o de supremacía, se derogarían. Pero eso es lo que se requiere. Y se requiere obviamente un consenso político y social de las principales fuerzas que deben de tirar adelante un proyecto de reforma constitucional total, que es lo que el país necesita. ¿Por qué? Porque la constitución actual es una constitución totalitaria, sin lugar a dudas, ¿verdad? Que no cumple con las dos principales finalidades de una constitución política. Decían los franceses en el siglo XVIII, te puedes imaginar, garantizar los derechos fundamentales y establecer la separación o independencia de poderes. Que no tenga apellido la constitución, que no sea una constitución en la que una parte de la sociedad va a gozar con ella y otra parte no, porque entonces estaríamos volviendo nuevamente a unos círculos negativos. Entonces me parece que es importante tener eso presente, el tema de la calificación del Estado como Estado social de derecho, Estado democrático, o sea, una serie de elementos claros. Me parece que el tema de la laicidad siempre es importante, que es un elemento que viene desde hace muchísimo tiempo en el entramado constitucional de Nicaragua. Y el tema de la nacionalidad, yo quiero recalcar el tema de la nacionalidad. Nicaragua tenía la mejor constitución en términos de derecho a la nacionalidad, pero también hay cosas que se pueden hacer como de emergencia. Alguna gente ha planteado de que se diga, un solo artículo, se anulan todas las reformas y quedamos con la del 95. Esa puede ser una fórmula como de emergencia, pero yo creo que hay que ir más allá de eso. Hay que ir a qué es lo que queremos. Y yo creo que es importante incluso practicar nuestros niveles de respeto y de tolerancia por el respeto a las demás personas. No puede ser que sea una constitución hecha a mi medida, o hecha a la medida de Pedro, o hecha a la medida de Luisa. Tiene que ser una constitución hecha a la medida de la ciudadanía toda de Nicaragua. Les invitamos a dar seguimiento a cualquier cambio realizado a las normas y reglamentos que rigen nuestro país, pues de ellos dependen las vías legales para el ejercicio de la ciudadanía.
Este es un reportaje de Jeffrey Lara para Infomedio.